Educar con las manos, escuchar con el alma. La educación bilingüe para sordos. En el silencio de las manos descubrimos que educar no es hablar más fuerte, sino sentir más profundo, porque cuando aprendemos a escuchar con los ojos y a hablar con el corazón, el silencio se convierte en el idioma más humano de todos. Integrantes: Diana Marcela Bonilla Quesada, licenciada en Educación Artística con énfasis en danza y teatro, docente de danzas en el Colegio La Chucua IED de la localidad de Kennedy. Yamilia Andrea Motavita Coca, licenciada en Básica, con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, docente de primaria en el Colegio Orlando Higuita Rojas de la localidad de Bosa. Janet Murcia Riaño, licenciada en Educación Básica, con énfasis en Lengua Castellana, Colegio Diego Montaña Cuellar, IED, en la localidad de Usme. Bienvenidos a Educar con las manos, escuchar con el alma, la educación bilingüe para sordos. Hoy nos reunimos para hablar de una educación que trasciende las palabras, una educación que se construye con las manos, con la mirada y con el respeto profundo a la diversidad humana. Hablaremos de la educación bilingüe para las personas sordas, de su historia, de sus luchas y de cómo el lenguaje se convierte en puente entre culturas, saberes y formas distintas de entender el mundo. Los inicios de la educación de sordos. La historia de la educación de las personas sordas ha sido, durante siglos, una historia de exclusión. En el pasado, se creía que quien no podía oír tampoco podía pensar o aprender. Esa visión llevó a que su educación se basara en métodos médicos y asistenciales, donde la lengua de señas era prohibida y la meta era normalizar al estudiante. En Colombia, los primeros esfuerzos se remontan al año 1924, cuando se fundó el internado Nuestra Señora de la Sabiduría, de orientación oralista. Allí, aunque se buscaba enseñar a los niños sordos a hablar, surgieron las primeras formas de comunicación gestual entre ellos. Sin quererlo, esos gestos dieron origen a lo que hoy conocemos como la lengua de señas colombiana, LSC, la lengua natural de la comunidad sorda. Pero con el paso del tiempo, las influencias de Francia, España y Estados Unidos nutrieron el desarrollo de esta lengua visual y rica en significado. Y finalmente, en 1996, con la Ley 324, la LSC fue reconocida oficialmente como lengua natural de los sordos colombianos. En nuestro segundo momento, hablaremos sobre la educación de los sordos en el debate educativo. Carlos Esquilayer, investigador argentino, propone algo esencial. La educación de los sordos debe formar parte del debate educativo general, pero no como un tema médico ni como una simple integración escolar, sino como una cuestión profundamente educativa, humana y ética. Esquilayer denuncia que por siglos los sordos fueron analizados desde la deficiencia, no desde la diferencia, y plantea 4 grandes problemas: la separación entre educación de sordos y educación general, el dominio de los saberes oyentes, el papel de los sordos en su propia formación y las relaciones de poder entre ambos mundos dentro de la escuela. Estos problemas siguen vigentes. Aún hoy hay muchas decisiones que se toman sobre las personas sordas, pero no con ellas. La inclusión real implica escucharlas y reconocer su lengua, su cultura y su modo de construir conocimiento. En nuestro tercer momento, hablaremos sobre la educación bilingüe como punto de encuentro. Esquilayer considera que la educación bilingüe no es solo un método, sino una forma de justicia. Reconoce 2 lenguas en igualdad, la lengua de señas colombiana como primera lengua y el español escrito como segunda. Pero esta educación no debe limitarse a reflejar la realidad existente,
debe crear condiciones para que los sordos se desarrollen plenamente, lingüística, social y culturalmente. Esto implica promover la lengua de señas colombiana en todos los niveles escolares, fortalecer la identidad sorda y asegurar el acceso a la cultura y al trabajo. La educación bilingüe es, en palabras de Esquilayer, un punto de partida y también un punto de... Hoy, el Colegio Distrital Isabel II de Bogotá, ubicado en la localidad de Kennedy, y que cuenta con más de 25 años de experiencia en la educación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva, aporta de manera significativa a la formación integral de estos niños, ya que atienden población desde grado jardín hasta grado 11. Esta institución educativa es en realidad un ejemplo de educación fuerte, bilingüe en Colombia. Allí, los niños sordos aprenden primero su lengua materna, es decir, la lengua de señas colombiana, y luego transitan de manera armónica al bilingüismo, que para este caso es el español escrito. Ambas lenguas se usan para enseñar ciencia, arte y literatura. El objetivo no es solo comunicarse, sino pensar y crear en dos lenguas. El Colegio Isabel II fomenta espacios donde sordos y oyentes conviven, intercambian culturas y aprenden unos de otros. Así, la lengua de señas deja de ser vista como una herramienta de mera adaptación y se convierte en un lenguaje de conocimiento, de identidad y de comunidad. El modelo aplicado a esta institución demuestra que la educación bilingüe no es una utopía, sino una posibilidad real cuando hay voluntad institucional, pedagógica y sobre todo un profundo respeto por la diversidad lingüística. La Ley 982 de 2005 consolidó el derecho a la comunicación y a la educación bilingüe. Reconoce a la comunidad sorda como parte del patrimonio pluricultural de Colombia y exige al Estado garantizar intérpretes, formación docente en lengua de señas colombiana y programas para que las familias aprendan la lengua de sus hijos sordos. Esta ley también promueve el acceso al trabajo, a la profesionalización y al derecho de una vida digna, porque sin lengua no hay pensamiento y sin comunicación no hay educación. Sin lugar a dudas, esto ampliaría más las brechas que se encuentran hoy existentes entre población oyente y no oyente. La educación bilingüe se convierte así en un derecho fundamental para toda esta comunidad y en un camino hacia la inclusión y a la equidad real. Educar a las personas sordas no es enseñarles a oír, sino abrir el corazón para escuchar de otra manera. El bilingüismo nos enseña que la diferencia no divide, sino que amplía nuestras formas de entender el mundo. Hemos llegado a nuestro momento de cierre, pero no podría quedarse simplemente en la exposición de un tema sobre la población no oyente. Es imperativa la reflexión que este ejercicio nos permite, a la que nos convoca. Y es, ¿qué pasaría si comenzáramos a mirar la educación de las personas sordas no como un tema médico o asistencial, sino como una cuestión profundamente educativa y humana? Pensar en la población sorda nos anima a escuchar sus voces, a tener en cuenta sus pensamientos, a que para ellos no es necesario oír, porque pueden sentir y vivir su realidad.